Unión Europea. Después de esta pequeña introducción, paso a presentaros el marco DIGCOMP, que es el marco europeo de competencias digitales para los ciudadanos, para todo tipo de ciudadanos. Y antes de presentaros el marco, quiero hablaros de cómo surge este marco, por qué se desarrolló. Esto todo comenzó cuando la Comisión Europea promovió el desarrollo educativo, la educación competencial. Para ello se publicó la recomendación del Consejo sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente, que ponía en prioridad 8 competencias necesarias para promover en la educación. Estas competencias incluían los idiomas, las matemáticas, la alfabetización, el emprendimiento, etcétera, e incluía también la competencia digital. Y en ese momento los Estados miembros dijeron a la Comisión: está muy bien, pero es necesario que nos pongamos de acuerdo entre todos en qué queremos decir con estas competencias. Con urgencia, la competencia digital. Podemos trabajar para aunar esfuerzos y llegar a un consenso sobre lo que quiere decir. Entonces, desde el JRC comenzamos un trabajo para realizar esta definición de un marco de competencia digital con todos los actores. Si os interesa, puedo hablar más en detalle del proceso. Entonces, en este contexto de la recomendación del Consejo, desde el JRC hemos desarrollado unos cuantos marcos. DIGCOMP en sus varias versiones que a continuación presento. EntreComp, el marco de competencias de emprendimiento. LifeComp, el marco de las competencias personales, sociales y de aprender a aprender. Y por último, el marco de sostenibilidad GreenComp, que se publicó recientemente el año pasado, aunque no forme parte de la recomendación del Consejo de las competencias clave, por razones obvias. DIGCOMP es el marco para las competencias digitales y utiliza la definición de la recomendación del Consejo de la competencia digital, que implica el uso seguro, crítico y responsable de las tecnologías digitales para el aprendizaje, en el trabajo y para la participación en la sociedad. Es un marco para todos y se define esta competencia digital como una combinación de conocimientos, habilidades y actitudes. La evolución de este marco, el marco comenzaron los trabajos hace 10 años y en 2013 se publicó la primera versión, que se revisó desde la perspectiva conceptual en el 2016 con la versión 2.0. En el 2018 se extendió el marco para incluir una descripción de los 8 niveles de las habilidades o de capacidades, y en el 22 os lo cuento a continuación. Vamos a hablaros del marco así brevemente. El marco DIGCOMP tiene 5 dimensiones. La primera son 5 áreas de competencia. La segunda son las competencias, 21 competencias dentro de esas áreas, que incluyen la descripción de esas competencias. La tercera dimensión desarrolla los niveles de capacidad. La cuarta dimensión presenta los conocimientos, habilidades y actitudes relativas a cada competencia. Y la quinta dimensión propone ejemplos de uso en contextos como el aprendizaje y el empleo. A continuación, os voy a presentar el marco utilizando, aprovecho para agradecer a Somos Digital la cesión amable de su versión traducida del marco, que aprovecho para estrenarla aquí en esta presentación, gracias a su colaboración. Entonces voy a presentaros ya el marco con más detalle en sus dimensiones 1 y 2. Su primera dimensión es las 5 áreas que voy a recorrer en dirección del sentido del reloj, comenzando por el amarillo. La primera es la búsqueda y gestión de información y datos. La segunda es la comunicación y la colaboración. La tercera, la creación de contenidos digitales. La cuarta, la seguridad. Y la quinta, el área de la resolución de problemas. Para cada una de estas áreas tenemos una serie de competencias con un total de 21. Para el área de búsqueda y gestión de información y datos tenemos la competencia de navegar, buscar y filtrar información y contenidos digitales, evaluarlos y gestionarlos. En el área de la comunicación y colaboración tenemos la competencia de interactuar, compartir, la participación ciudadana, colaborar, la competencia de un buen comportamiento en la red y la gestión de la identidad. En el área de la creación de contenidos digitales tenemos las competencias del desarrollo de contenidos digitales, la integración y reelaboración de estos contenidos, conocimiento y aplicación del copyright y las licencias y la programación. Dentro del área de la seguridad tenemos la protección de dispositivos, de datos personales y privacidad, de la salud y el bienestar y la protección medioambiental. Finalmente, en el ámbito de resolución de problemas tenemos la resolución de problemas técnicos, la identificación de necesidades y ser capaz de dar respuestas tecnológicas a esas necesidades,
realizar un uso creativo de las tecnologías digitales y, finalmente, la identificación de las propias brechas digitales para poder formarse y cubrirlas. De estas 5 áreas, puedo decir que las primeras 3 son áreas básicas, mientras que la seguridad y la resolución de problemas consideramos que son áreas un poco transversales que son relevantes para todo tipo de competencias. Y vamos a pasar a la dimensión número 3. La dimensión 3 de DISCOMP nos habla de los diferentes niveles de competencia. Son 8 niveles granulares que se agrupan en 4 metaniveles: básico, intermedio, avanzado y altamente especializado. Estos 8 niveles se han articulado a través de una diferente complejidad de las tareas, la autonomía del usuario y el dominio cognitivo. Una complejidad de tareas que va de sencilla a más compleja. Una autonomía que va desde ser capaz de usar las tecnologías con orientación, sin ayuda, ser capaz de guiar a los demás o ser ya creador de nuevos elementos. Y un dominio cognitivo también que va desde recordar, comprender, aplicar, evaluar y ser capaz de crear. Entonces, así, en resumen, este es el marco. DISCOMP, luego os hablaré de la dimensión cuarta, que es lo que nos trae DISCOMP 2.2. El marco no viene solo. A través de estos años de uso del marco y respondiendo a las necesidades de los diferentes actores, hemos desarrollado una serie de herramientas de acompañamiento a la implementación del marco. Tenemos herramientas de autorreflexión y autoevaluación. En particular, quiero mencionar MyDigiSkills, que está en la plataforma de All Digital. Es una herramienta de autorreflexión basada en DISCOMP SAT. Y luego tenemos una herramienta, la que os he comentado antes, que está en la plataforma de Digital Skills and Jobs Platform y también la misma desde Europass, que es una herramienta de autoevaluación basadas en DISCOMP. Hemos documentado, analizado casos que usan DISCOMP para poder ayudar a compartir ese conocimiento en DISCOMP Into Action en la primera versión en 2018 con 38 casos en diferentes ámbitos de educación, trabajo, inclusión social y más recientemente DISCOMP at Work, que analiza 9 casos en el ámbito del uso de DISCOMP para el empleo. De este último informe hemos derivado una guía de implementación con todo lo aprendido. También se ha puesto en marcha una comunidad de práctica gracias al alojamiento de la plataforma de All Digital de todos los actores interesados en DISCOMP. Ya tenemos más de 600 miembros. Está abierta a cualquier actor interesado. Os invito a que os inscribáis. Y también damos un acompañamiento un poco más personalizado según las instituciones, las necesidades que puedan tener. Estos recursos listan lo que acabo de contar de manera un poquito más estructurada y formal. Y finalmente quería presentaros la aplicabilidad del marco, es decir, qué nos cuentan a nosotros los actores del uso que hacen del marco. Y, en primer lugar, el principal valor que aporta el marco en un comienzo de un proyecto de competencias digitales es que aporta un lenguaje común entre los diferentes actores. En un ecosistema que hay que desarrollar, en el que participan actores educativos y formativos, el sector de las empresas, el empleador, los actores intermediarios como los servicios de empleo, las ONGs, tenemos una necesidad de utilizar un mismo lenguaje y DISCOMP nos permite esto para facilitar esta comunicación y colaboración. DISCOMP inspira también las políticas y estrategias, permite hacer un desarrollo curricular en la formación de competencias digitales. Respecto al desarrollo de contenidos de formación, aporta la posibilidad de hacer una catalogación de los marcos de una manera sistemática y guía el diseño y su desarrollo. También es un referente para la definición de perfiles profesionales digitales, lo explicaré un poquito más en adelante, y también aporta una propuesta para la adaptación de los intermediarios en el mercado laboral, por ejemplo, en los servicios de empleo, para codificar las competencias digitales que tienen los buscadores de empleo de una manera sistemática y de una manera uniforme a través de las diferentes geografías. También, por supuesto, guía el desarrollo de herramientas de autoevaluación y certificación y, finalmente, gracias a DISCOMP tenemos una medición de las competencias digitales a través de los trabajos de Eurostat que son homogéneas y uniformes a través de Europa y también colaboramos con organismos como ITU para unificar la medición de las competencias digitales. Y bueno, ya por fin os presento el nuevo marco, en la nueva versión, DISCOMP 2.2. Vamos a ver qué nos trae. Antes de ello, comentaros que este desarrollo se ha realizado dentro de nuestro trabajo de apoyo
al Plan de Acción de Educación Digital 21-27, que tiene 2 acciones, la acción 8, que incluye la puesta al día del marco, así como la acción 9, el Certificado Europeo de Competencias Digitales basado en DIGCOMP. En resumen, la actualización de DIGCOMP 2.2 nos aporta más de 250 nuevos ejemplos de conocimientos, habilidades y actitudes para ayudar a los proveedores de educación y formación a actualizar el plan de estudios o el currículum y el material de los cursos de DIGCOMP para hacer frente a los desafíos actuales. O sea, principalmente nos propone una nueva dimensión 4 del marco. Sin embargo, recordamos que la lista de competencias y áreas de DIGCOMP que hemos recorrido juntos anteriormente sigue siendo la misma, con el objetivo de mantener el marco estable y proteger las inversiones realizadas por los múltiples actores. DIGCOMP se ha realizado a través de una serie de etapas, a través de un trabajo colaborativo. Comenzó a finales del 2020 con una constitución de más de 100 expertos en 12 grupos de trabajo que hicieron una primera propuesta de ejemplos que a través de los expertos y voluntarios de la comunidad práctica pasó un primer filtro y revisión, reedición para crear una primera versión de DIGCOMP hacia el verano del año pasado. Después esta edición fue revisada a través de un taller internacional y por otros expertos y los mismos expertos que de los diferentes grupos contribuyeron a la revisión de los trabajos de los otros grupos. Al final del año pasado se completó la edición del contenido y los últimos meses se han dedicado a preparar una versión visual que facilite su comprensión. Simplemente apuntar que este trabajo ha sido liderado desde el JRC, mi compañera Rina Boricari, más de 100 expertos han participado y otros actores en 12 grupos de trabajo y su coordinación ha sido a través de la plataforma de All Digital de la comunidad de práctica de DIGCOMP. Los temas principales tratados en DIGCOMP 2.2 para tratar los desarrollos actuales han sido para abordar la cuestión de las noticias falsas y la desinformación, la comprobación de los contenidos en línea y sus fuentes, el trabajo a distancia y el contexto de trabajo híbrido que nos ha traído la pandemia, la accesibilidad digital, los aspectos psicológicos y de sostenibilidad de la interacción con las tecnologías digitales, el enfoque en el bienestar y la seguridad, y la interacción de los ciudadanos con los sistemas de inteligencia artificial y con la búsqueda y gestión de datos. Quiero precisar que el foco no ha sido que los ciudadanos deban entender lo que es la inteligencia artificial y entender cómo funcionan sus entrañas, sino comprender las implicaciones que tiene en ellos como usuarios de los sistemas que usan esa inteligencia artificial. Veremos algún ejemplo. ¿Qué nos aporta el nuevo marco? Bueno, una nueva visual, un nuevo look, vamos a decir, de la presentación del marco. Para cada competencia tenemos 2 páginas en horizontal. En la página izquierda se nos presenta en la primera dimensión, que es el área a la cual esa competencia pertenece, la competencia propiamente dicha, la dimensión 2, y en la dimensión 3, una articulación de esa competencia a través de los 8 niveles. En la página de la derecha tenemos la dimensión 4, que nos da en 3 grupos ejemplos de conocimientos, habilidades y actitudes de esa competencia, y que esto es lo nuevo aportado por DIGCOMP 2.2, y la dimensión 5, que nos da ejemplos en ese escenario laboral y formativo. Vamos a ver unos ejemplos de DIGCOMP 2.2, por ejemplo, Para la competencia 1.2 del área búsqueda y gestión de información de datos, evaluar datos, información y contenidos digitales, tenemos una serie de nuevos ejemplos y, por ejemplo, vamos a elegir un ejemplo de conocimiento, uno de habilidades y uno de actitudes en la siguiente transparencia un poco más grande. Un ejemplo de conocimiento de inteligencia artificial, el individuo es consciente de que los algoritmos de inteligencia artificial pueden no estar configurados para proporcionar únicamente la información que se desea. También pueden incorporar un mensaje comercial o político, por ejemplo, para animar a las personas a permanecer en el sitio, para ver o comprar algo en particular o para compartir opiniones específicas. Esto también puede tener consecuencias negativas, por ejemplo, reproducir estereotipos o compartir información errónea. Un ejemplo de actitud en el contexto de noticias falsas y comprobación de contenidos, un ejemplo de habilidad, sabe analizar y evaluar de forma crítica los resultados de las búsquedas y los flujos de actividades de las redes sociales para identificar sus orígenes, distinguir la información basada en hechos de la opinión y determinar si los resultados son veraces o tienen otras limitaciones, por ejemplo, debido a intereses económicos, políticos o religiosos.
Y en el mismo ámbito, un ejemplo de una actitud tiende a plantear preguntas críticas para evaluar la calidad de la información en línea y preocupados por los propósitos que hay detrás de la difusión y amplificación de la desinformación. Vamos a ver otros 2 ejemplos dentro de la competencia 2.1, interactuar a través de las tecnologías digitales, que es parte del área 2, comunicación y colaboración. Vamos a ver 2 ejemplos de conocimiento y habilidades. El primer conocimiento se refiere a la accesibilidad digital. Sabe qué herramientas y servicios de comunicación, por ejemplo, teléfono, correo electrónico, videoconferencia, redes sociales, podcast, son apropiados en circunstancias específicas. Por ejemplo, en modo sincrónico o asincrónico, dependiendo de la audiencia, el contexto y el propósito de la comunicación. Sabe que algunas herramientas y servicios también ofrecen una declaración de accesibilidad. Un ejemplo de habilidad en el contexto de teletrabajo es capaz de lograr una comunicación eficaz en modo asíncrono, es decir, no simultáneo, utilizando herramientas digitales, por ejemplo, para informar y dar instrucciones, para compartir ideas, hacer comentarios de asesoramiento, programación de reuniones o comunicación de hitos. Y así, pues, tenemos un conjunto de ejemplos. ¿Qué más novedades nos aporta DISCOM 2.2? En primer lugar, todas las versiones que teníamos anteriormente se presentan en un solo documento integrado, en el cual los contenidos nuevos de la dimensión 4 están indicados con un pequeño circulito rojo. Tenemos una nueva sección de recursos que incluye las herramientas de autorreflexión y autoevaluación actuales, guías de implementación, información sobre traducciones y conexiones a otros marcos. En el anexo 1 tenemos la metodología en la que se basa el desarrollo de DISCOM. En el anexo 2 tenemos ejemplos adicionales de la inteligencia artificial y en el anexo 3 ejemplos de teletrabajo. Y finalmente en el anexo 4 tenemos una versión accesible del marco que quisiera comentar, apuntar, que es un trabajo que hemos realizado en colaboración con el profesor Luis Fernández Sanz de la Universidad de Alcalá, que es una gran contribución para realizar esta versión accesible del marco. Otras novedades, en este momento se está trabajando en la traducción en los distintos idiomas y bueno, aprovecho para también comunicar que hoy se publica la primera versión en castellano por Somos Digital. Tenemos varios actores que están trabajando en ello, entre los ICANOS y la Universidad de Alcalá.